llegamos todos. Bueno, entonces vamos a terminar. Espérense que esto empiece a grabar. Creo que ya empezó. Espérense a ver. Sí, ya empezó a grabar. Bueno, entonces vamos a terminar con lo que empezamos a ver ayer relacionado con las propiedades estadísticas y numéricas del método de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, lo que hicimos ayer fue explicar concretamente cuál era el trasfondo del método de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces dijimos que no bastaba solamente con minimizar los errores, o sea, que no nos bastaba solamente con obtener una línea de regresión muestral que nos permitiera minimizar o tener un valor absoluto de 0 para las distancias que existen entre lo que se pronostica y lo que se observa. Lo que necesitamos es efectivamente minimizar, o sea, minimizar correctamente estas distancias, ponderadas correctamente. Entonces, en ese sentido, las distancias se elevan al cuadrado. Cuando se elevan al cuadrado, lo que se hace es que se ponderan correctamente y a las distancias u observaciones que caen más lejanas de la función de regresión muestral se les otorga un mayor peso. Y a las que son negativas se les impide eliminarse con las positivas, con la operación de los signos, positivo más negativo, sino que cuando las elevamos al cuadrado, las diferencias negativas se vuelven positivas y nos permiten que se conviertan aditivas a la sumatoria total de los errores. Entonces, lo que hace el método de mínimos cuadrados ordinarios es hallar como tal esos betas para los cuales esa distancia elevada al cuadrado es la más mínima posible, la más pequeña. ¿Listo? Entre todo el conjunto de betas posible que uno pudiera asignarle una función lineal, lo que hace el método de mínimos cuadrados ordinarios es arrojarnos esos betas para los cuales, sea cual sea la distancia o las observaciones que existan, va a dar origen a la función de regresión muestral que mejor se ajusta y minimiza como tal esas distancias consideradas cuando están elevadas al cuadrado. Y dijimos que esos betas, que también se llaman estimadores MCO, espérense, yo prendo luz. Esos betas que dijimos que se llamaban estimadores MCO, dijimos que tenían ciertas propiedades. Entonces, dijimos que podían tener dos tipos de propiedades, las propiedades numéricas y las propiedades estadísticas. Y en la clase final, en la parte final de la clase de ayer, lo que hicimos fue mirar las numéricas, ¿no? Que las resumimos en tres características principales. Dijimos que se expresaban en términos de cantidades observables, o sea que cualquier interpretación que hiciéramos de los betas íbamos a tenerlas que hacer en la misma unidad de medida de la variable. ¿Listo? Entonces aquí damos una explicación, pero cuando estemos trabajando puntualmente con los datos, van a darse cuenta que sí, o sea que los betas, la interpretación de lo que nos expresan los betas, se hace en la misma unidad de medida de las observaciones Y, que eran estimadores puntuales. En ese sentido nos permitían tener una aproximación o permitir suponer cuál podía llegar a ser ese valor específico del beta real en la población. Y finalmente dijimos que otra de sus propiedades, o sea que por el simple hecho de aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios, esta función de regresión lineal que fuera a surgir a partir de la línea de regresión muestral o función de regresión muestral que surgiera a partir de los betas, iba a pasar a través de las medias muestrales de X y de Y. Entonces sacaba el promedio de los Y, el promedio de las X, y cuando yo trazaba la línea de regresión muestral en algún punto de la función, de la línea, íbamos a darnos cuenta que atravesaban a esas dos medias muestrales. Y aquí habíamos dicho que otra propiedad era que el valor promedio de la Y estimada era igual al valor promedio del Y observado. Aquí se expresaba de esta manera. Decíamos que el valor promedio de los residuos era igual a 0. Entonces, tanto la sumatoria de los residuos sin elevar al cuadrado nos da 0, así como el valor promedio de los residuos. ¿Listo? Valor esperado de los residuos igual a 0. Y otra de las últimas propiedades era que estos residuos no estaban correlacionados en términos de la interpretación que nos da Pearson y la covarianza con el valor pronosticado de Y ni con los de X. ¿Listo? Y esto va a ser una cosa que vamos a poder probar cuando ya vayamos como tal avanzando en la materia. Entonces, aquí poníamos el ejemplo específico de qué significaba que pasara por las medias muestrales tanto de X como de Y. Bueno, entonces resulta que hoy vamos a abordar puntualmente en qué consisten las propiedades estadísticas. Pero habíamos dicho que para que las propiedades estadísticas se cumplan, tienen que estarse cumpliendo, y perdón, pero es que también estaba en una clase ahorita de estadística, y entonces desde las 7, hablándoles de media, mediana y muda, entonces me cansé con mi garganta. Bueno, entonces, dijimos que estas propiedades estadísticas
también se cumplían si y solo si, o sea, que los betas, los estimadores MCO como tal, poseían estas propiedades estadísticas si y solo si se cumplían unos supuestos. ¿Cuántos supuestos? 7 supuestos del modelo clásico de regresión lineal. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos van a servir estas propiedades estadísticas? ¿Y para qué nos interesan que los betas posean propiedades estadísticas? Para temas asociados con la inferencia estadística, o sea, con las posibilidades que se nos van a abrir de nosotros intentar efectivamente validar que los betas que obtenemos para nuestra muestra son equivalentes a los que existen y podrían llegar a darse en una población. Entonces decimos acá, ¿qué dice la primera idea, Laura? Dice, si solo deseáramos estimar beta 1 y beta 2 para una muestra, basta el MCO. Ajá, más dice. El objetivo del análisis de regresión no es solo la estimación muestral, sino también conocer qué tan cerca están las estimaciones en la contraparte de la población. Exactamente. Entonces decimos, ¿qué tan cerca está beta 1 estimado y beta 2 estimado de los verdaderos betas? Beta 1 y beta 2. Entonces, si a mí no me interesara concluir o extrapolar conclusiones de una muestra a una población, yo simplemente aplico MCO dentro del conjunto de datos y me quedo con las conclusiones que obtenga para ese conjunto de datos. Y mi estudio vendría siendo limitado a lo que pasa dentro de una muestra. En cuanto a mí solo me interesa la muestra, pero el objetivo de nosotros va mucho más allá, va un paso adelante, va a abarcar temas ya concretamente de inferencia estadística. Entonces, ¿qué conclusiones son realmente extrapolables a la población completa? ¿Sí? Entonces, ¿qué tan cerca están las estimaciones de beta 1 y de beta 2 de su contraparte en la población? Y además, ¿qué tan cerca está la estimación que hacemos en la muestra del Y estimado de su valor promedio condicional, que es su contraparte en la población? En cuanto a este Y estimado en la muestra, es una estimación, ayer lo veíamos, una representación de la media condicional dada unos valores conocidos de X en la población. ¿Listo? ¿Qué más dice mi estimada Laura? No basta hacer supuestos sobre la forma como se genera el modelo, hay que hacer supuestos sobre la manera como se genera Y sub I. Y sub I. De la manera, yo diría que no es la manera como se genera, más bien, sino la manera como se recopila, la manera como se levanta Y. Sí, o sea, ¿qué tipos de información va a estar contenida realmente en Y para yo poder suponer cosas acerca de la forma como se generan las Y estimadas? ¿Listo? Entonces decimos, sabemos que la función de regresión poblacional equivale a esto. ¿Sí? Entonces, Y observado, pilas acá, es igual a beta 1 más beta 2 X sub I. Ya sabemos que esta partecita que estoy encerrando aquí puntualmente viene siendo la media condicional. No se nos puede olvidar esa nomenclatura y esa denominación que vamos entendiendo, que vamos abarcando. Entonces, diferenciar bien qué partes de las ecuaciones son de la función de regresión muestral y cuál de la función poblacional. Entonces, un Y estimado cualquiera equivale a la media condicional dado un valor de X sub I que viene expresado por esta función lineal más o menos el término de error. ¿Sí? Entonces decimos, Y estimado, Y observado, este Y que tenemos aquí, nos estamos dando cuenta que en términos de esta función de regresión poblacional, estamos diciendo que está en función o que está dependiendo tanto de la X como de los errores. ¿Sí? Mientras no especifiquemos cómo se generan, no sabremos nada de Y ni tampoco sobre los beta 1 y los betas 2. Entonces, ¿sobre quién tenemos que hacer supuestos? Tenemos que hacer supuestos sobre X y sobre el término de error residual. Porque cuando hagamos supuestos sobre X y sobre el término de error residual, vamos a poder suponer algo más allá sobre Y, ¿sí? Teniendo sobre el Y observado. Teniendo en cuenta que en términos de la función de regresión poblacional, ya está en función de X y de los errores, ¿sí? Entonces, esos supuestos sobre las variables explicativas y sobre el término de error son importantes para una interpretación válida de lo que estima la regresión, Y estos supuestos, entonces, son los supuestos que les voy a mostrar a continuación, que son los 7 supuestos del modelo clásico de regresión lineal. ¿Listo? Entonces, estos son los supuestos gaussianos, que se conocen de esta manera por Gauss-Markov. ¿Listo? Entonces dice, el modelo de Gauss plantea 7 supuestos que sirven de cimiento a la teoría econométrica. Como les venía diciendo, son bautizados
los 7 supuestos del modelo clásico de regresión lineal. Entonces, si y solamente si estos 7 supuestos se cumplen, mis estimadores MCO van a poseer 3 propiedades estadísticas. ¿Listo? Que son linealidad, insesgadez y eficiencia. Entonces, si yo puedo dar por sentado estos 7 supuestos acerca de X y acerca de los errores, yo voy a poder suponer, ya voy a poder concluir que efectivamente mis estimadores MCO, o sea, mi beta 1 y beta 2, son los mejores estimadores lineales insesgados. O sea, son estimadores MELI. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son lineales, insesgados y eficientes. Y como tal, esas 3 son las propiedades estadísticas. ¿Sí? Entonces, cumpliéndose los 7 supuestos gaussianos o los 7 supuestos del modelo clásico de regresión lineal, los estimadores MCO, beta 1 y beta 2 son MELI. ¿Listo? ¿Qué quiere decir MELI? Mejores estimadores lineales insesgados. MELI. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver en qué consiste la linealidad, ya vamos a ver en qué consiste la insesgadez y vamos a ver en qué consiste la eficiencia, que estos son conceptos que nosotros abordamos puntualmente en nuestra clase de estadística inferencial, pero igual acá los vamos a retomar, no hay ningún inconveniente. Ahora, es necesario aclarar que estos supuestos hacen referencia a la función de regresión poblacional y no a la función de regresión muestral. Entonces, los betas son eficientes, bueno, son los MELI dentro de la muestra, y si son válidos dentro de la muestra, pues son MELI para la población también. Pero los 7 supuestos que vamos a presentar a continuación, tenemos que tener válido que son supuestos demasiado supuestos, o sea, son hipótesis demasiado hipotéticas, que no podemos comprobar si efectivamente se están o no cumpliendo y que tenemos que dar por sentado que están sucediendo así. Lo podamos o no validar en algún momento. ¿Listo? Y esos supuestos son abstractos. ¿En qué sentido? En que suponemos que están siendo aplicables a la función de regresión poblacional que tenemos allá afuera. ¿Listo? No lo que está pasando dentro de la muestra, que podíamos recopilar nosotros dentro de la muestra, sino lo que está ocurriendo por allí afuera en la población. Entonces, en ese sentido, son abstractos, son hipotéticos, son poco comprobables a veces. Uno dice, bueno, pero se están o no cumpliendo. Dice, supón que se están cumpliendo. ¿Listo? Nos dice la teoría de la econometría. Entonces, el primer supuesto gaussiano, que si se cumple, que si terminan cumpliéndose de los 7, los estimadores MCO van a ser MELI. El primero es que es un modelo de regresión lineal en los parámetros. Eso lo podemos entender sin ningún inconveniente. ¿Sí? O sea, ¿qué queremos suponer con esto? Que la relación que se está estableciendo en la población va a poder ser descrita mediante una función lineal. Eso es todo lo que nos dice este supuesto. ¿Sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que vamos a intentar suponer que los betas van a estar elevados a la mínima potencia todo el tiempo en la población. Entonces, ¿qué suponemos? Que la relación que se establece entre nuestras variables en la población puede ser descrita mediante una función lineal. Entonces, ¿cuándo es una función lineal? Recuerden que ayer Nicolás nos hacía hincapié en esto. Entonces, cuando los betas están elevados a la mínima potencia, independientemente lo estén o no las variables. Entonces, en este segundo ejemplo acá, en esta segunda expresión, nosotros seguimos teniendo un modelo de regresión lineal. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la X está elevada a la segunda potencia. Pero para que sea un modelo de regresión lineal, tiene que estar los betas a la mínima potencia. Entonces aquí, a pesar de que la X está elevada al cuadrado, sigue siendo un modelo que se puede estimar mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios, en cuanto los betas están elevados a la mínima potencia. ¿Listo? Segundo supuesto gaussiano. Entonces el primero es fácilmente comprobable y además de todo tenemos como un background o un respaldo de la teoría económica que nos habla previamente sobre las relaciones a priori que pueden establecerse entre variables. Entonces, si la teoría económica del respaldo de la micro, de la macro, me dice la relación entre X y Y es una función lineal, entonces yo ya puedo confiar con que así está presentándose la situación. Segundo, valores fijos de X o independientes del término de error. Entonces, ¿qué pasa? La X puede ser de dos naturalezas. Puede ser una X no estocástica o fija. Se le llama así, X no estocástica o X fija. O puede ser una X estocástica o aleatoria. Entonces, ¿cuándo estamos suponiendo que tenemos una X no estocástica o fija?
cuando en muestreo repetido se supone que los valores de X se mantienen fijos. El modelo resultante se conoce como modelo neoclásico de regresión lineal. Bueno, esta parte la puse aquí como a modo informativo porque realmente en términos prácticos no afecta mucho en este punto de la exposición, que se llame neoclásico o no neoclásico, ¿sí? Simplemente que cuando X en la población se considera que es fija y muestramos varias veces las Y's, que esas son las que varían, pero la X se mantiene quietica, entonces estamos hablando de que tenemos una X no estocástica o fija, ¿sí? ¿Qué ejemplo nos sirve para esto? El que hemos venido trabajando nosotros acerca de las diferentes poblaciones de consumo para unos niveles de ingreso. Entonces supusimos que la X venía estando fija todo el tiempo. Y lo que hacíamos era asignarle diferentes valores de Y, diferentes poblaciones de consumo. ¿Listo? Ahí la X era fija o no estocástica. Pero el segundo ejemplo o la segunda situación es cuando la X es estocástica o aleatoria. ¿Y en qué consiste? En que X se muestrea junto con Y. Entonces yo llego a mi población y me aproximo como tal a la población y tengo que para los diferentes niveles de Y existen diferentes niveles de X. Entonces no estoy dando por sentado que las familias con ingreso de 60, con ingreso de 80, con ingreso de 100, de 120, 140, no, sino que va a tener una X de 115, para una Y de 100, por ejemplo, por decir cualquier cosa, una X de 125, una X de 138. Entonces, para cada observación de Y que yo tengo, las X también van variando, fluctúan. Y en ese sentido digo que se muestrean junto con Y. Entonces, ¿en qué se diferencia la primera situación? Que yo no le voy a buscar a las X fijas ya dadas unos niveles de Y específicos. Están aquí quietas y les voy a intentar asociar los valores de Y. Sino que, ¿qué voy a hacer? Cuando pregunte yo sobre Y, voy a preguntar también con X, sobre X. ¿Listo? Entonces, X se muestrea junto con Y. Es lo que ocurre por lo general en las ciencias sociales, aunque empezamos suponiendo lo contrario. Y cuando no hay muestreo repetido, se supone que la X no está correlacionada con el término, con el término residual. Entonces aquí entramos a utilizar nosotros como tal los términos de la covarianza que estábamos utilizando en nuestras primeras clases cuando estábamos repasando las medidas de asociación lineal. Entonces aquí, ¿qué queremos decir? Covarianza entre X y el error es igual a 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en uno de los ejes, nosotros acomodamos la X, en otro de los ejes acomodamos el término de error y empezamos a mirar cuál es la correlación que existe entre ambos. Entonces, evidentemente, si se está cumpliendo este segundo supuesto del modelo clásico de regresión lineal, no podríamos venir a encontrar nosotros que existe un patrón sistemático que nos permita decir que se relacionan de manera inversa o de manera positiva, sino que podríamos esperar que los puntos en el diagrama de dispersión, cuando relacionamos los errores con las X, se distribuyan uniformemente en los 4 cuadrantes, de tal forma que nos diga no hay una dirección específica de la asociación hacia ser positiva o hacia ser negativa. O sea, no quiere decir que a mayores valores de X corresponden mayores valores de los errores. O que mientras X disminuye, los errores aumentan. O sea, todo el comportamiento entre estas dos variables es aleatorio, no hay una relación específica que exista. Y si no existe esa relación, pues entonces la covarianza va a tender a tomar el valor de 0, que eso lo habíamos explicado. Al igual que el coeficiente de correlación de Pearson, van a tender a tomar el valor de 0. Entonces, si el segundo supuesto se está cumpliendo, que es lo que por lo general ocurre en las ciencias sociales, que es lo que estamos diciendo, la X se muestra junto con Y, porque no es que específicamente todas las personas ganaran, por ejemplo, el mismo salario, y entonces empezáramos a buscarle los valores de Y asociados, del consumo asociados, sino que muestreamos en general X con Y, porque no hay unos valores preestablecidos para X, para la X, ¿sí? Entonces, cuando esto está ocurriendo, que es lo que por lo general ocurre en nuestra disciplina, en las ciencias sociales, diferentes, por ejemplo, las ciencias de la medicina o las ciencias biológicas, entonces, diríamos que para probar que efectivamente el segundo supuesto se está cumpliendo, cuando pronosticamos los betas y hallamos los errores, estos errores no pueden estar correlacionados de ninguna manera con el valor de X. ¿Listo? Con el valor de X. ¿Listo? Entonces, ahí va el primer y segundo supuesto del modelo clásico de regresión lineal. Tercer supuesto del modelo clásico de regresión lineal.
el valor medio de las perturbaciones es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos? Recuerden que nosotros cuando hablamos de valor esperado, hablamos de valor promedio. Entonces, cuando ustedes se encuentren, por ejemplo, en un libro de texto que les hablan de el valor esperado de la variable, entonces, ¿qué quiere decir el valor promedio de la variable? ¿Sí? Entonces, aquí nos dice, el valor esperado de los errores es igual a 0 si estamos en el caso de que X es fija en muestreo repetido. O sea, estamos hablando de la X no estocástica, la que se mantiene fija y simplemente lo que hacemos es buscarle diferentes valores asociados de Y a ese nivel específico de X. Entonces, cuando eso está ocurriendo, decimos que el valor promedio de los errores es igual a 0. ¿Listo? Y cuando la X es estocástica, o sea, cuando se muestra junto con Y, entonces decimos que que el valor promedio de cada uno de los errores, dado un valor específico de X, es igual a 0. Esto en términos generales básicamente viene siendo lo mismo, que el valor promedio de los residuos viene siendo igual a 0. Entonces, estos tres primeros supuestos son sencillos, fácilmente comprobables, no son abstractos, linealidad en los parámetros, entonces puedo confiar en que la relación que se establece en la población de las variables es lineal, sí. Cuando pronostico el modelo, los errores no pueden estar correlacionados con X, perfecto. Hay una matriz de correlación de Pearson y miro si efectivamente está ocurriendo. Hay un diagrama de dispersión y miro si efectivamente está ocurriendo. Acá, hallo el valor promedio de las perturbaciones, sea cual sea los dos casos, y me da igual a 0. Se cumplen los tres primeros supuestos del modelo clásico de regresión lineal. El que muchas veces tiende a violarse, aquí es 4. Espérense. Bueno, aquí es 4. No es 3, sino 4. No sé por qué sigue con el 3. Y este aquí 4 que dice. Ah, mentira. Este sigue siendo el 3. Creí que esta era la homocedasticidad. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir que el valor medio de las perturbaciones es igual a 0? Entonces, en esta gráfica que ustedes están viendo por aquí, nosotros estamos viendo los valores de X y sus poblaciones de Y asociadas. Y vemos que puntualmente la función de regresión poblacional o la línea de regresión poblacional está atravesando puntualmente ¿a quién? A las medias condicionales de cada una de las poblaciones de Y, dado unos valores específicos de X. ¿Listo? Ahora, si nosotros pudiéramos tener esta representación en 3D, que es la que viene en la diapositiva siguiente, nosotros podríamos ver que esto tiende a seguir, los errores tienden a seguir una distribución normal. ¿Sí? Vengan, les voy a mostrar una cosita. Por acá, les vuelvo a compartir, espérense por aquí. Espérense, ya les comparto para que ustedes se acuerden de nuestra distribución normal. Por aquí. Entonces viene aquí, pongamos distribución normal, pongamos. Esta viene siendo la distribución normal. Entonces imagínense que en todos los niveles específicos de las Y's, pero unos niveles específicos de X, se está presentando esto. Se está presentando que hay una distribución normal de los errores alrededor de la media, condicional para cada uno de los valores específicos. ¿Listo? Entonces vamos a suponer eso. Entonces volvamos acá. Volvamos por aquí. Entonces decimos lo siguiente. Decimos, aquí están los valores de Y que son superiores al valor promedio. En ese sentido, los valores de los errores me dan positivos. Y aquí están los valores de Y que son inferiores al promedio, con lo cual el término residual me da negativo. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué dice la primera idea, Geraldine? Bueno, si el promedio de las distancias arriba o debajo de los valores medios de Y observadas son 0, se está suponiendo que los factores no incluidos explícitamente en el modelo no afectan el valor de la media de Y observada. Exactamente. Entonces, si yo puedo concluir que los valores por encima, o sea, las distancias por encima y los valores que están por debajo en promedio, o sea, el valor promedio de esos valores es igual a 0, entonces yo digo, lo que no está explícitamente implicado dentro del modelo, si al final esas fuerzas se anulan, entonces puedo decir que el valor que la manera en que están afectando Y es también nula. Entonces aquí también se representa
el supuesto o la evidencia de que la sumatoria de los errores es igual a 0. Entonces, fíjense que esta suposición que estábamos haciendo para la función de regresión poblacional concuerda con el supuesto que se hace de que para una muestra específica la sumatoria de los errores también es igual a 0, cuando no los elevamos al cuadrado, es igual a 0. Entonces, ¿cuál es la hipótesis compartida en estos dos supuestos? Pues que efectivamente lo que intentamos suponer es que esas variables que están incluidas dentro del término residual van a anularse recíprocamente. Entonces, todas esas fuerzas inexplicables por el modelo terminan jugando un rol despreciable, por decirlo así, dentro de la afectación de Y, que es lo que estamos esperando, porque es que yo quiero explicar lo que está pasando con Y. Yo no quisiera tener en cuenta yo quisiera intentar explicar qué es lo que está pasando Y en la medida en que X varía. Yo quisiera que las demás cosas que no pude explicar al final resultaran siendo un componente que no afecta. Entonces, aquí se soporta también. Entonces, si para la población, para la función de regresión poblacional, el valor promedio de los residuos es igual a 0, y dentro de los supuestos numéricos que eran válidos para la función de regresión muestral, se supone que la sumatoria de los errores es igual a 0, entonces la hipótesis compartida es que esas variables que no están incluidas explícitamente no están afectando directamente el valor de Y, en cuanto todas esas fuerzas se anulan recíprocamente. ¿Listo? Bueno, ¿qué dice la segunda idea, Geraldine? Es decir, los errores estocásticos positivos se cancelan con los negativos, haciendo que el efecto conjunto de sus efectos se anulen. Implica también que no hay sesgo de especificación por omisión de variables o fórmula funcional incorrecta. O forma funcional incorrecta, listo. Y esto va a ser una de las cosas que ustedes van a poder probar, por ejemplo, en la econometría intermedia, ¿sí? Si yo efectivamente puedo confirmar que el valor de las perturbaciones o que el valor de los errores es igual a 0, quiere decir que a mí no se me escapó ninguna variable que podía ser representativa dentro del modelo, ¿sí? O sea, para ese conjunto específico de datos. ¿Por qué? Porque si el valor de los residuos no me da igual a 0, quiere decir que hay alguna otra variable que está por ahí afectando el valor de Y que yo no la estoy teniendo en cuenta. Y el valor de los errores no toma el valor de 0, ¿por qué? Porque esa fuerza no pudo anularse. Y en cuanto esa fuerza ejercida no pudo anularse, quiere decir que en el término de error hay una variable que se merece, por derecho propio, ingresar dentro de nuestro modelo. Porque si no me pueden dar igual a 0, quiere decir que no hay ninguna fuerza o ninguna otra variable que la anule. Y en cuanto no se puede anular, quiere decir que hay que intentar extraerla del término residual y explicitarla directamente en mi modelo de regresión lineal. ¿Listo? Entonces, cuando a mí me falta una variable, yo digo que tengo un sesgo de especificación, porque especifiqué incorrectamente el modelo. O sea, un sesgo, un error, una omisión, ¿sí? Entonces, bueno, sesgo, aquí la palabra omisión, no me sirvió el sinónimo. Entonces, hay una variable que no tuve en cuenta, sesgo de especificación, lo especifiqué incorrectamente. Dije que era, por ejemplo, vengan aquí, ponemos el mouse, el puntero que ustedes detestan. Entonces, yo dije, por ejemplo, dije Y, porque esto habla de la población, ¿no? Y es igual a beta 1 más beta 2 X sub Y. Listo, ahí está, función de regresión poblacional. Pero resulta que era así, beta 1 más beta 2 X sub Y 1 más beta 3 X sub Y 2. Entonces, si yo no especifiqué que mi modelo debía incluir esta variable que tenemos acá, y efectivamente en la vida real esta variable X tenía que introducirse, que es diferente a esta, entonces esta X va a estar incursionada o explícita en el término de error. Y yo, bueno, si mis supuestos con respecto al término de error se cumplen, la puedo dejar por allá guardada y me olvido de ella y listo, me olvido y soy feliz con mi modelito. Pero resulta que si yo llego y empiezo a hacer el estudio como tal de los residuos y el valor promedio no me da igual a 0, entonces yo puedo empezar a decir, hay otra variable, no lo especifiqué correctamente. En cuanto a que no lo especifiqué, en que no la introduje, y dije que el modelo respondía puntualmente a esta expresión, cuando en realidad respondía era a esta.
Entonces, en eso vendría consistiendo un sesgo de especificación o que se puede dar por una omisión de variable. También dice, o por forma funcional incorrecta. Resulta que hay unos tipos de modelos que son así, que los veremos por allá en el segundo corte o tercer corte, no sé cómo nos vaya. Entonces hay unos modelos que son así. Y sub i es igual a beta 1 más, por ejemplo, logaritmo natural de beta 2, x sub i. ¿Listo? Entonces, supongamos que esto sería, este que estoy mostrándoles aquí, ya les muestro, este que estamos teniendo acá, este sería una omisión, un sesgo de especificación por omisión de variables relevantes. ¿A quién no introduje? A x2. Y era importante introducirla en cuanto se podía evidenciar o se podía suponer que estaba afectando directamente a lo que estaba pasando con y. Este es el primer tipo de error, ¿sí? Entonces, omisión de variable relevante primero. Forma funcional incorrecta, esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí me estaban diciendo, el modelo se especifica correctamente tomando el logaritmo natural de beta 2. ¿Qué significa el logaritmo natural de beta 2? En este momento no nos interesa. O sea, para nuestros propósitos de esta clase puntual de hoy, no nos interesa qué significa que beta 2 entre en forma de logaritmo natural. No nos interesa, ¿sí? Pero lo que importa es que en la vida real el modelo llevaba la forma funcional, o sea, la relación que se establecía entre variables y lo que debía establecerse era introducir el logaritmo natural en beta 2. Y resulta que yo lo introduje así, lo introduje mal. Entonces, en cuanto no especifique correctamente la función, tengo una forma funcional incorrecta. Entonces, sesgo de especificación por omisión de variable relevante, esta x2, o por forma funcional incorrecta. Y cuando yo cometo cualquiera de estos dos errores, entonces, cualquiera de estos dos errores, el término residual no va a tender a tomar el valor de 0. ¿Listo? Porque hay algo que hay una variable que está ahí introducida o hay una parte del término de error que no se puede explicar como consecuencia de yo haber especificado mal mi modelito. ¿Sí? Bueno, ¿qué más dice Geraldine? Bueno, si la covarianza de la variable x sub i y u sub i es diferente de 0, pueden haber en el término de error alguna variable que debe añadirse como regresor adicional. Exactamente. Entonces, ya no solamente si el valor de promedio de los residuos no me da igual a 0, entonces yo puedo empezar a suponer que ahí estoy cometiendo un error, un sesgo de especificación. Bien, si encima de todo cuando yo trazo el valor de la covarianza con el término de los errores, perdón, el valor de la covarianza, hallo el valor de la covarianza entre x y los errores, y eso me da diferente de 0, entonces yo qué puedo empezar a concluir, efectivamente en ese término de error hay algo, hay una variable que tengo que intentar sacar y introducirla por derecho propio dentro del modelo porque explícitamente, o sea, me está revelando que hay una variable oculta ahí, oculta, que tengo que sacarla e introducirla porque me está de alguna manera afectando Y puntualmente, directamente, y su efecto no puede anularse a partir de las otras que están incluidas en el término residual. Entonces tengo que intentar sacarla y explicitarla por derecho propio y meterla ahí y mirar cómo me está afectando el valor pronosticado de Y. Porque entonces puede ser que Y no solamente dependa de una variable, sino de 2, de 3, de 4. Y es lo que uno tiene que ir aprendiendo. Y es lo que uno tiene que ir viendo como tal. Entonces, fíjense que este tercer supuesto ya empieza como a complicarse la cosa, ¿no? Porque además de todo, recuerden que estos supuestos son válidos para la función de regresión poblacional. Y uno dice, bueno, ¿y de aquí cuándo voy a poder yo saber si esto efectivamente se está o no dando en la población? Entonces es cuando uno dice, ay, bueno, pues supongamos que sí, supongamos, pero efectivamente se está dando y cómo podemos comprobarlo. Entonces aquí uno ya empieza como a ver, como a buscar, como a ver que, bueno, es un poquito abstracto el supuesto, ¿sí? El cuarto supuesto. El cuarto supuesto se conoce como homocedasticidad o varianza constante de los errores. ¿Listo? ¿Y qué nos quiere decir? Nicolás, ¿qué quiere decir la homocedasticidad? La homocedasticidad o varianza constante del error estocástico Uh-huh.
La variación alrededor de la línea de regresión es la misma para todos los valores de X. No aumenta ni disminuye conforme a esta varía. Su contraria es la heterocedasticidad. Qué pena, profe. Exactamente. Su contraria es la heterocedasticidad. ¿Listo? Entonces, y aquí vale la pena, y esto viene muy asociado con el concepto de la desviación estándar. Bien, miremos la primera situación. Entonces, esto aquí intento mostrar como más o menos en 3D. ¿Qué está pasando? Aquí tengo el valor de Y, aquí tengo el valor de X, o sea, esto que estamos observando aquí viene siendo principalmente esta situación. Esto está en 2D, ¿sí? Entonces viene siendo esto. Unas poblaciones de Y que están acá, perdón, unos valores de X fijos que están aquí y unos valores de Y que se están repartiendo. Y la función de regresión poblacional atravesando las medias condicionales. Y valores positivos anulándose con valores negativos, revelándome que mi modelo está bien especificado, porque todas las variables que no incluí, el efecto conjunto se puede anular a partir de la reciprocidad de lo que se pueden anular unas con otras. Entonces, aquí esa es la situación que está ocurriendo en este primer plano. Y además de todo, fíjense que nosotros podemos ver aquí que la distancia, o sea, las distancias o la dispersión de cada una de las observaciones con respecto a su valor promedio es más o menos la misma. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a trabajar aquí con esto y voy a devolverme un segundito para tener unos datos de la población. Voy a devolverme por aquí. Entonces tengo X, 80, media condicional 65. Tengo X, digamos 120, media condicional 89. Tengo el 180, media condicional 125. Y digamos que tengo el 260, media condicional 173. Listo, entonces yo vuelvo a donde yo estaba. Entonces aquí, estamos acá. Entonces yo, ¿qué fue lo que dije ahorita? Entonces ¿dónde está? Esta que está aquí, vamos a suponer que es el valor de ingreso de 80. 80. Aquí vamos a decir que esta es 120, por suponer algo. Aquí esta es 180 y esta es 260. Listo. Entonces son valores fijos de X. ¿Sí? Son valores fijos de X a los cuales les estamos asociando diferentes valores de Y. Esta media condicional de aquí, o sea, este valor esperado de Y sub I, dado un valor de X igual a 80, X igual a 80, viene siendo ¿cuánto? 65. ¿Listo? Este de aquí, ¿cuánto viene siendo? Viene siendo 89. Las medias condicionales. Este de aquí viene siendo 125. Este valor de aquí viene siendo el último, que era 173. ¿Listo? Entonces, digamos que esta es la media de Y estimado. Pero espérense, ¿cómo le decimos a esta? A ver, espérense para no voy a cometer un error acá, yo con ustedes. ¿Cómo le decimos a este 65? Entonces, el valor estimado, o sea, es la media condicional. Bueno, pongámosle el nombre, digámosle media. Media. Esta de aquí se llama como media. Media. Esta, ¿cómo se llama? Media, promedio, ¿sí? Y esta se llama media. Perfecto, son medias condicionales. ¿Qué está pasando? Aquí tengo diferentes valores de Y asociados, representados, ¿cierto? Entonces, yo sé que para cada conjunto de valores numéricos existe una media y una desviación estándar como tal, ¿bien? Entonces, yo puedo empezar a decir, la desviación estándar para este conjunto de observaciones equivale, vamos a decir, vamos a ponerla aquí mismo. Acá mismo, las flechitas aquí arriba para asociarlas acá. Entonces, la desviación estándar del primer conjunto de datos es 20,
la desviación estándar de la segunda población de Yes para X es 20. La desviación estándar para el valor de las Yes con respecto a X 180 es de 20. Y aquí la desviación estándar es de 20. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Ya les voy a interpretar. Yo estoy diciendo, para cada una de las familias cuyo ingreso es de 80, la media condicional del salario, perdón, del consumo es 65. Listo, perfecto. Y la desviación estándar del consumo es de 20. ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas familias que están representados en los punticos que caen por fuera de la función de regresión poblacional, que son como tal las que dan origen a este valor promedio de 65, cada una de esas familias se aleja del valor promedio, o sea, de la media condicional, con un consumo de aproximadamente de 20. Entonces, hay unas familias que consumen 20 pesos por encima de la media, otras que consumen 20 pesos por debajo de la media, y listo. Eso que me dice puntualmente esta desviación estándar. Para este segundo grupo de familias, entonces, el ingreso es de 120 y la media condicional del consumo es de 89. La desviación estándar del consumo es de 20. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Que cada una de estas familias que tengo por aquí tienen unos niveles de consumo que se alejan de la media condicional aproximadamente en 20 pesos. Entonces, consumimos por encima de 89 en 20 pesos o por debajo de 89 en 20 pesos. 89 más 20, 89 menos 20. Son los valores del consumo posibles para estas familias que están distribuyéndose aquí alrededor de la media condicional. Siguiente nivel, la misma interpretación. Ingreso 120, consumo promedio 125, desviación estándar del consumo 20. Sí, y la misma interpretación, nos alejamos en 20 por encima o 20 pesos por debajo del consumo promedio de todos nosotros. Entonces, más o menos, ¿cuánto nos alejamos de la media cada familia, cada nivel de ingreso? ¿Sí? Cuando yo puedo suponer que la desviación estándar de los errores, que esta desviación estándar de las observaciones de Y con respecto a su valor promedio viene siendo la misma a lo largo de toda la función de regresión poblacional, yo estoy en un escenario de homocedasticidad. ¿Sí? Estoy en este escenario de homocedasticidad y en cuanto a qué me sirve suponer esto, que estoy diciendo, bueno, las variables, y pilas con esto, las variables que yo no estoy teniendo en cuenta en cada uno de los niveles de ingreso para explicar Y, puedo suponer que más o menos juegan el mismo efecto conjunto. En cuanto todas las familias se alejan aproximadamente en cada nivel de ingreso en lo mismo del valor promedio. Entonces, en cuanto a esas desviaciones estándar vienen siendo las mismas, yo puedo suponer que a todos les afecta lo mismo. Les afecta lo mismo. Entonces, si los que se alejan, por ejemplo, si esta persona se aleja por algún motivo, si esta familia se aleja por algún motivo de este valor, yo puedo decir, viene siendo más o menos lo mismo, por lo cual se aleja esta familia de este valor. En cuanto a la desviación estándar es similar. Entonces, que esa desviación estándar me es similar, me está queriendo decir que todas las familias se alejan más o menos lo mismo del valor promedio. Y si todas se alejan más o menos lo mismo del valor promedio a los diferentes niveles de X, yo puedo estar confiando en que las variables que están introducidas en ese término de error en cada uno para cada nivel de X, pues están siendo las mismas y están jugando el mismo efecto conjunto para cada uno de sus niveles específicos de X. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me dice la homocedasticidad. Entonces, todo el mundo quiere homocedasticidad y toda la gente detesta la heterocedasticidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué está pasando con la heterocedasticidad? Entonces, bueno, antes de continuar, vemos que aquí nos conviene que las desviaciones estándar sean las mismas. ¿En cuanto a qué? En cuanto, por otro lado, en cuanto a que puedo confiar en que todas las observaciones se alejan más o menos lo mismo de la media. Entonces ya sabemos que observaciones más lejanas son estimaciones menos precisas, porque en la medida en que yo me alejo, aumenta el margen de error de la U concreta para esa observación. Y si aumenta la U concreta, ahí hay variables que están afectando.
¿Listo? Que yo espero que al final juegue un efecto nulo, pero me estoy alejando. Entonces algo, me estoy alejando. Cada que me alejo más de la función de regresión poblacional, ingresa algo que no puedo explicar. Porque lo que yo puedo explicar es el valor promedio, que es lo que representa la función de regresión poblacional. Entonces, ¿qué pasa? Si existe esta homoscedasticidad, todas están más o menos alejadas en lo mismo. Todas son en el mismo grado confiables, de la misma manera son confiables, ¿sí? Pero ¿qué pasa en un escenario heterocedástico? En un escenario heterocedástico yo tengo esto, que viene siendo acá. Entonces, a medida que aumenta X, aumenta la desviación estándar de los errores, dados los niveles de X. Entonces, aquí digamos que yo lo interpreté en términos de la desviación estándar, pero pues ustedes saben que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, desviación estándar al cuadrado es igual a la varianza. Bueno, entonces por eso la heterocedasticidad se expresa en términos de la varianza, pero lo que hay por debajo es la interpretación de la desviación estándar. Bueno, entonces, este escenario es homocedástico. ¿Por qué? Porque hay una desviación estándar o una varianza constante asociado a los diferentes valores de X. A lo largo de la función de regresión poblacional, la desviación estándar de los valores de Y con respecto a su valor promedio es constante. Y me conviene, porque en cuanto es constante, digo que casi todos se alejan lo mismo en todos los niveles. Si casi todos se alejan lo mismo, entonces quiere decir que casi todas las observaciones en todos los niveles de X tienen el mismo nivel de confianza, porque no se alejan unos mucho, para unas X no se alejan mucho, para unas X están cerquita y otras mucho, no. Entonces, todas tienen puntos dispersos alrededor del valor promedio. Pero estas dispersiones más o menos son las mismas, las desviaciones son las mismas. Entonces, la confiabilidad para cada nivel de X es constante. Y yo digo, sí. O sea, esto es tan confiable como este. ¿Sí? Este es tan confiable como este que está acá. Porque nos alejamos más o menos en 20. Y ahí está bien. ¿Listo? Entonces, ahí está bien. Y entre otras cosas. Entonces, primero eso. Por eso me sirve la homoscedasticidad. Y segundo, ¿por qué? Por lo que ya les venía diciendo. Porque si la varianza alrededor del valor promedio es la misma, entonces yo puedo pensar que vienen siendo como las mismas variables, las que no están incluidas, que están afectando en más o menos la misma cuantía, ¿sí? Pero entonces, en los diferentes niveles. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un escenario heterocedástico? Yo ya no puedo hablar de que esa desviación estándar es constante. Y eso para mí representa un problema grandísimo. Entonces, ¿qué está pasando? Para cada nivel de X que yo encuentre, la varianza va a ser mayor o va a ser menor en la medida en que X aumenta. En este escenario que tenemos aquí, lo que estamos viendo es que en la medida en que X aumenta, la varianza de los errores también aumenta. Y entonces, ¿eso qué implica? ¿Eso qué implica? Ya les voy a mostrar. Eso implica esto. Entonces, aquí hagan de cuenta que tenemos los diferentes... Espérense, porque no se ven. Cuando los pongo en negro, vamos a ponerlos de azul. Entonces, estos punticos que yo estoy trazando acá, estos punticos que estoy trazando aquí, son las observaciones de Y. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la medida en que aumenta X, o sea, en la medida en que nos movemos hacia arriba, hacia acá, X aumenta, también van volviéndose más dispersas los valores de Y con respecto a la media. Entonces, a la media condicional. Entonces, ¿qué me está revelando esto? Esto lo que me está revelando es que en la medida en que X crece, en la medida en que el ingreso crece, la desviación estándar también, la desviación estándar del consumo de las familias también crece. ¿Eso qué quiere decir? Que empieza a existir una mayor variabilidad con respecto al valor promedio dentro de cada una de ellas. Entonces, en este caso, podríamos decir nosotros, espérense, borro todo esto. Borrar todo. Entonces podríamos suponer que aquí nos mantenemos con el 80, una X de 80, podríamos decir, aquí nos mantenemos con una X de 180, digamos, y aquí 260, digamos, ¿bien? Ahora, aquí tengo las observaciones cerquitas al valor promedio, cercanas al valor promedio. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la kurtosis
o el grado de apuntalamiento de esta distribución es bastante apuntalada, ¿sí? Entonces recuerden que tenemos diferentes tipos de curtosis, la platicúrtica, la leptocúrtica, la mesocúrtica. Entonces, mientras la distribución sea más apuntalada, va a contar con una menor desviación estándar, porque todas las observaciones van a estar cercanas a la media y ahí rodeándola muy de cerca. Aquí la desviación estándar empieza a crecer, la distribución se vuelve más aplanada. Y aquí la desviación estándar entonces ya es mucho mayor porque es ya mucho más achatadita la curva. Entonces aquí podemos suponer que tenemos, digamos que una desviación estándar de 20, aquí tenemos una desviación estándar de 100 y aquí tenemos una desviación estándar de... no, mentira, están muy grandes estos valores, espérense. Están muy grandes y tampoco hay que ser tan exagerados. Acá, entonces, aquí tenemos una desviación estándar de 5. Ay, pero no se entiende cuál es esta. Entonces, aquí vamos a decir una desviación estándar de 5 y una media de, ¿cuánto dijimos que era? 65 para el nivel de 80. ¿Listo? Aquí, digamos que tenemos una desviación estándar de 15 y una media de, ¿cuánto dijimos que era para 120? 180, 125, media condicional. ¿Listo? Y aquí una desviación estándar, digamos, de 30. Y aquí una desviación estándar de 30, igual 30, y una media condicional de 173. Bueno, pongo aquí 173. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy observando yo? Que en la medida en que el nivel de ingreso crece, la desviación estándar, o sea, lo que en cuanto se alejan, las diferentes familias que están en este nivel de su valor promedio, aumenta también. Entonces aquí el ingreso era de 80, la media condicional del consumo era 65, la desviación estándar del consumo era 5. Entonces, ¿yo qué puedo pensar? Cada una de las familias que están en sobre esta línea de acá, bueno, sobre esta población de YES, se alejan de la media aproximadamente en 65. En cambio, las familias de acá, que tienen un ingreso de 180, consumen en promedio 125, pues evidentemente más que las que tienen menor ingreso. Normal, crece el consumo. Pero la variabilidad entre el consumo de ellas aumenta también. Entonces ya no nos alejamos en 5, sino que nos alejamos en 15 de la media. O sea, estas familias de aquí se alejaban de la media en 5, o sea, lo que no se podía explicar a partir del consumo eran simplemente 5 pesos de su ingreso, aproximadamente. En cambio, aquí lo que yo ya no puedo explicar aproximadamente es 15, porque en 15 es aproximadamente lo que nos alejamos como tal de la media condicional todas. Y cuando subo aquí, la desviación estándar es de 30. Entonces, lo que yo, las distancias con respecto a la media es de 30. Entonces, lo que yo no puedo explicar empieza a robustecerse a 30, a ser 30. En cambio, aquí lo que yo no podía explicar era apenas un 5, que era la desviación estándar. Aquí no puedo explicar 15, aquí no puedo explicar 30. ¿Esto qué significa para mí? Que en la medida en que el ingreso sube, el consumo responde a otro tipo de variables para las familias que están con mayores ingresos. En cuanto a la desviación, la desviación estándar en ellas también varía. Entonces, si varía la desviación estándar para ese nivel concreto, entonces, ¿qué está queriendo decir? Que hay otras muchas más variables que están entrando en juego solamente para las familias que tienen un ingreso de 260. Y eso para mí es un problema terrible. Porque entonces si yo digo, ah, bueno, sí, es que sí, realmente tienen razón. Hay que introducir la raza, supongamos. La raza de la familia es una variable que determina puntualmente su consumo. Entonces, introduzcámosla y que ya no sea beta 1, o sea, que ya no sea esto. Que ya no sea, fíjense que aquí chiquito dice,
Beta 1 más beta 2 X sub Y. Yo la voy a poner más grande. Venga. Esta función de regresión. Vengan a ver. Uno aquí no puede poner más colores. Todos son estos. No pueden inventarse un color. Entonces, a ver. Aquí me toca mover esto. Esta que ustedes ven acá. Esta que ustedes ven aquí. De color amarillo. ¡Oh, Jesus Christ! No, no me deja. Esta tablet no me deja dibujar hacia la dirección que yo quiero. Espérense, yo lo voy a lograr. Espérense, yo lo logro, lo voy a lograr. Ya lo estoy logrando. No lo voy a lograr. Entonces, la voy a señalar con el puntero porque si no aquí me quedo dibujando. Entonces, esto que ustedes ven acá es la función de regresión poblacional. Esta lineecita que ustedes ven acá. Entonces, como tal, esta está respondiendo en un inicio ¿a quién? Está respondiendo a esta ecuación, a la típica. Beta 1 más beta 2, X sub Y. Entonces yo digo, no, mentira, cierto. Entonces, en cuanto a la desviación estándar para las familias que tienen ingreso de 270 de 30, hay una parte del ingreso que yo no estoy, del consumo, que no estoy pudiendo explicar. Entonces, esos 30, digamos que se pueden acreditar, por ejemplo. Hola, papi. Espérame un segundito. Entonces, ya, qué pena con ustedes. Es que hace una semana no veía a mi papá y llegó y lo saludé. Bueno, entonces, por aquí está. ¿Qué pasa? Entonces yo decía, en la medida en que fue creciendo el ingreso, creció la desviación estándar. Entonces yo después de hacer un estudio dije, no, tal vez la variable que está haciendo que se incremente aquí la desviación estándar con respecto al valor promedio puede ser la raza de la familia. Y yo digo, listo. Entonces, aquí digamos que para esta familia, como nos está afectando la raza, entonces yo la voy a incluir. Listo. Entonces, para cada X van a darse cuenta que surgió un beta distinto más adelante. Entonces, esto vendrá especificado así. Beta 3, X sub Y, 2. La segunda variable que introduje. Entonces, tengo una X que vendría siendo el ingreso y la otra X que vendría siendo la raza, que ya miraremos la forma como se introduce y todo el tema por ser cualitativa. Pero, ¿qué pasó? Esta X de aquí solamente estaba siendo válida ¿para quién? Para esta última familia de acá. Para esta última familia de aquí. Entonces, si yo tengo en cuenta que esta función de regresión poblacional surge a partir de beta 1 más beta 2 más beta 3 multiplicados por sus valores de X, entonces yo tengo que tener en cuenta que esta X que estaba aquí, también estoy dando por supuesto que va a incluirse en este nivel de acá. Y yo digo, eso no puede ser, eso no puede estar ocurriendo, porque a esta familia que estaba aquí parece que la raza no la estaba afectando. ¿En cuanto a qué? No estaba afectando su consumo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las desviaciones con respecto al valor promedio eran pequeñas. Entonces aquí lo que los afectaba era, podemos suponer que era simplemente el ingreso y otras variables ahí chiquitas que hacían que nos alejábamos del valor promedio, que en términos generales resultaban anulándose. En cuanto a la desviación estándar era de 5. Bueno, dejemos así. Pero para estas de aquí, la desviación estándar creció. O sea, creció lo que yo no podía explicar con el ingreso. O sea, creció el efecto literal, o sea, el efecto contundente de las variables que no estaban viéndose ahí, que no estaban siendo representadas. Entonces, cuando yo intento explicarlas, cuando intento introducirlas para esta familia que estoy trabajando aquí, tengo que introducir otra X. Pero esta X no está siendo válida para esta gente que está en esta población de acá. Entonces, si no está siendo válida para esta población de familias, yo no la puedo introducir dentro de la función de regresión poblacional, porque esta línea, que ya se las mostré ahorita, que no fue la que no pude dibujar, esta que les mostré ahorita es la que surge a partir de la función de regresión poblacional. Entonces, cualquier variable nueva que yo le introduzca a esa función de regresión poblacional tiene que estar siendo válida para cada grupo de familias en sus diferentes niveles de X. Porque si voy a introducirla para que explique lo que pasa aquí, es porque tengo que introducirla también porque está jugando efectos acá.
pero aquí no se está evidenciando. Entonces, en virtud de eso es que la heterocedasticidad representa para mí un problema pues muy grande, porque se empieza a evidenciar que hay unas variables específicas que van a empezar a afectar el valor de la variable dependiente en la medida en que el valor de X aumente. Entonces voy a intentar y voy a necesitar introducir esas otras variables que van a afectar los valores de Y a mayores ingresos, pero esas variables no van a ser válidas para los valores inferiores de X. Entonces, yo no voy, ya se me destruye como tal el modelo que yo estoy planteando. Porque si hay unas variables que son válidas para un grupo de personas, pero para otras no, entonces no puedo crear el modelo porque el modelo implica que las variables que introduzco como X son las que afectan a mis valores de Y. Pero si cada valor de Y en la población no puedo confiar que la variabilidad en la medida en que crece X también es la misma, entonces ya entra y rompo con esos supuestos como tal que yo he venido trabajando, ¿sí? Entonces aquí podemos decir, en un escenario homocedástico, la varianza del consumo permanece igual para todos los niveles de ingreso. En uno heterocedástico, varía conforme X crece, ¿sí? Entonces yo no sé si ustedes pudieran decirme si efectivamente fue claro para ustedes porque el problema de la heterocedasticidad es realmente un problema muy grave. O que quisieran que les explicara más detalladamente. Hola, ¿están? Sí, Se fueron. no, aquí estamos. Y entonces, ¿por qué no me dicen nada? Pero pues yo sí lo entendí. El problema Tú es sí, que, claro, tú sí. Juan Camilo, tú sí. sí. ¿Y qué me vas a decir? El problema es que, ¿qué? Es que las variables que afectan, por ejemplo, en la media de 65, o sea, se puede decir que ahí las variables que la afectan son menores, ¿sí? Y en la media de 173 son mayores, entonces no se puede decir que, como a la variable 65, no se puede decir que la afectan las mismas variables que la media de 173. Ay, muy bien. Bueno, Ahí todo lo que yo dije para concluir lo que dice Juan Camilo. Sí, es eso. Exacto, Juan Camilo. O sea, las variables que afectan el consumo de las familias que están aquí en 80 son menores que las que están acá. Exacto. Eso, bien, exacto, ya. Juan Camilo, te propongo ser profesor de econometría para explicar esta parte. Uy. Todo lo que yo dije para resumir lo que dice Juan Camilo. Entonces, básicamente es eso. Entonces, Juan Camilo ya me da a entender que lo entendió perfecto. Y la verdad me gusta cuando ustedes también como que lo explican con sus propias palabras, porque plantean una perspectiva diferente. Entonces, ahí está bien. Entonces, lo de Juan Camilo está bien. Entonces, si todos entendieron más o menos lo que Juan Camilo entendió, entonces también. Pero entonces voy a preguntarle a uno por uno. Ay, Dios mío. Andrés Felipe Jiménez. Sí, señora. Dime qué entendiste. Que precisamente en la cuarta propiedad estadística puede existir homocedasticidad o heterocedasticidad, en donde en el primer caso, como lo mencionamos, a lo largo de cada valor de X, se presenta la misma covarianza o la misma desviación estándar también. Y eso es Pilas. Covarianza no. Varianza. varianza, perdón. Cuidado. La misma desviación estándar, y eso quiere decir que se puede decir que existe como la misma variable que está ejerciendo la misma fuerza en cada una de ellas y que por consiguiente se puede interpretar como que sí se está anulando en cada una de las de los valores de X. Y en el segundo caso es que, como lo mencionó mi compañero, para cada uno de los valores de X hay diferentes variables que están ejerciendo mayor o menor fuerza en cada una de la función como tal. Listo. ¿Y entonces por qué no las introduzco todas?
¿Por qué no introduzco las que afectan a mayores valores de X? ¿Por qué no las introduzco? Porque sería más complicado. Es decir, no sería como representativo porque precisamente para cada una sería como por así decirlo, una función diferente. Muy bien, porque son válidas solamente para ese nivel para un nivel específico de las familias, no para todos. Entonces, miren que André Felipe me da otra idea. Les dejo de compartir para compartirles aquí otra cosa. Ay, espérense porque es que voy a mantener. Duplicar. Voy a eliminar esto y ya vuelvo a compartir. Entonces, miren que André Felipe me da una mirada distinta. Él me dice, sería una función de regresión para cada valor, para cada población de X en la población. Y digo, nuevamente, una interpretación diferente y también totalmente válida. Yo podría decir, bueno, listo. Entonces, esto aquí puede ser. Ay, ¿cómo hago? ¿Qué estaré haciendo? Ay, esperen. Mantener. Espérense. Que no sé qué hice. Ya, entonces ya vuelvo a compartir otra vez. Por acá. Creo que no están viendo nada, ¿cierto? No, ya veis que no están viendo nada. Entonces, otra interpretación que me da Andrés Felipe, que también puede ser válida. Él me dice, para cada nivel de X en la población, tendríamos diferentes, o para cada nivel de Y, dados unos valores de X, tendríamos diferentes. No sé por qué esto, miren, yo no hice nada. Y esto empezó a... ya vi. Qué pena con ustedes. Borrar todo, listo. Entonces, para esta primera podríamos decir que la función queda establecida beta 1 más beta 2 x sub i, solamente una x afectando. Para esta otra de aquí, beta 1 más beta 2 x sub i 1 más beta 1, beta 3 x sub i 2, dos variables diferentes. ¿Y esta por qué no la introdujiste acá? Porque el efecto de esta variable nos estaba evidenciando en que no había mayor desviación en la primera población. ¿Y esta de aquí cuál podría ser? Entonces, beta 1 más beta 2, x sub i, más beta 3, x1, entonces beta 3, x sub i, 1, 2, más beta 4, x sub i 3. Entonces, ¿y por qué no introduces todas las demás variables x3 aquí? Porque esta x3 era la que estaba explicando que la desviación estándar variara, que nos alejáramos cada vez más del valor promedio, pero para este nivel específico. En cambio, aquí esta x no las estaba afectando. Entonces, en cuanto a eso, no la puedo introducir como si fuera algo válido para todos. Entonces, por eso es que la heterocedasticidad es un lío terrible, porque rompe con mis posibilidades de especificar correctamente mi modelito. Entonces, ese es como tal el problema que surge. Entonces, ya tengo dos interpretaciones, la de Juan, están viendo todavía, la de Juan Camilo y la de Andrés Felipe. Entonces, ¿qué nos dice Geraldine? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué nos vas a dar? Pues sí, profe, básicamente ya lo que han venido diciendo, entonces que en la heterocedasticidad podemos decir que, bueno, a medida de que, pues en este caso, a medida de que aumentaron las variables X, asimismo fue aumentando ese error o esa desviación estándar en cada una de las observaciones. Entonces podemos decir que no se puede presentar una misma, digamos, línea de regresión poblacional en cada una, ya que pueden haber variables que afecten en mayor medida, digamos, a las que están presentando valores más grandes que otras que afecten a las más pequeñas, como en el ingreso de 80. Entonces, pues no se puede dar una relación igual porque sería, digamos, un error obviamente grande porque estamos haciendo todo en conjunto. Entonces hay que tener cuidado y pues, no sé, insertar las variables específicas en cada uno de los valores, de las observaciones. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí en este escenario de aquí, fíjense que no todos los valores son igualmente confiables. ¿En cuanto a qué? O sea, son más confiables aquí que acá. ¿En cuanto a qué? En cuanto a aquí estamos cercanos al valor promedio.
Y aquí nos alejamos. No somos tan confiables, ¿por qué? Porque hay otras variables que ponen a variar el consumo y no lo estamos teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces, sí, porque la confiabilidad, recuerden que se juzgan de acuerdo a la cercanía que tienen las observaciones con respecto a su valor promedio, ¿listo? Entonces, mientras más se alejan, más se están dejando afectar por variables que son ajenas a la regresora que estamos teniendo en cuenta. Entonces, en ese sentido, el error estocástico, los US, se vuelven más grandes. Y si crecen la distancia de los errores, es porque también está creciendo la desviación estándar de Y a los diferentes niveles de X. Entonces, fíjense que esta propiedad de la homocedasticidad es algo que es válido y entendible directamente en la población, porque en la muestra yo no puedo confirmar la homocedasticidad, porque en la muestra yo no tengo poblaciones de Y asociadas a unos valores de X. ¿Ven? Entonces, aquí ya tengo tres interpretaciones importantes. La de Geraldine, la de Andrés Felipe y la de Juan Camilo. Nicolás, ¿cuál es tu interpretación? O bueno, solamente dime si entendiste correctamente. ¿Dónde están? No los veo. Sí, profe, creo que entendí lo mismo que hablaron mis compañeros tal cual. Ok, ustedes se que me pueden preguntar. No, profe, no entendí nada, me lo pueden preguntar, o sea, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno. Entonces, Nicolás ya me dijo que sí, Juan Camilo también, Laura Caterín. Sí, profe, está claro. Bueno, por aquí Karen. Sí, señora, también está todo claro. Ok. Y Julie. Hola, Julie, no te había saludado. Hola, profe, hola a todos. Sí, profe, es que me conecté como 5 minutos tarde. Ah, ok. Profe, Listo. Dime. pues acá esta partecita yo la entendí bien, pero sí estaba por preguntarte si de pronto ibas a dar tutorías. Digamos que la respuesta sería, no tengo horas de tutorías. No tengo horas de tutorías. Pero si tienes alguna duda puntual, pues me avisas y ya miramos cómo se puede solucionar. Sí, porque horas de tutorías no dispongo por este semestre. ¿Sobre qué es tu duda puntualmente? Profe, sobre el ejercicio del taller. Ay, Julie, pero ese lo explicamos ayer. ¿Tú estabas profe, ayer? era más sobre el sí, profe, era más sobre el procedimiento. Bueno, no, profe, no hay problema. No, entonces si quieres ahorita lo vemos, porque el procedimiento es muy, muy sencillito. Que ahorita lo miramos, ¿listo? De pronto te quedas unos 10 minuticos o algo así, o dependiendo de cómo terminemos con tus compañeros, ya miramos cómo hacemos. Bueno, entonces Julián nos dice que sí, que esta parte sí, pero que tiene una duda con respecto al taller, que entonces la solucionaremos más adelante. Listo, entonces ya tenemos los 4 primeros supuestos del modelo de los supuestos gaussianos para que nuestros estimadores CMSO sean MELI. Modelo de regresión lineal en los parámetros, valores fijos de X o independientes del término de error, valor promedio de las observaciones igual a 0, homocedasticidad o varianza constante del error, ¿sí? Fíjense que en un escenario de homocedasticidad, ¿cómo se denota la varianza? Dice, la varianza de los errores es igual a sigma cuadrado, que sigma cuadrado es desviación estándar al cuadrado. Y en heterocedasticidad, espérense, yo voy a quitar todas estas. No las puedo borrar. Bueno, aquí. Y en la homocedasticidad se dice, ¿cómo se expresa? Se dice varianza. No, espérense, yo voy a borrar estas cosas, porque si no ustedes se confunden después, y no me interesa que se confundan. Ay, Dios, ya voy. Entonces, fíjense que en la primera me dice que varianza es igual a sigma. ¿Y por qué es igual a un sigma normalito? Porque es la misma. O sea, la variabilidad a lo largo de la función de regresión poblacional es la misma. Y en cuanto a eso es sigma cuadrado, una igual para todos. En cambio, aquí, ¿qué me dice? La varianza de cada uno de los niveles de errores
dado un nivel de X específico, es igual a sigma cuadrado sub I. Esta sub I que me está representando o que me está expresando, que cada uno de las varianzas a lo largo de la función de regresión poblacional es distinta. Entonces, sub I, esta sub I quiere decir que es válida para este nivel, la siguiente sub I es válida para este nivel, la siguiente sub I es válida para este nivel, entonces así sucesivamente. En cambio, como aquí es la misma, entonces varianza de los errores igual a sigma cuadrado. En cambio, aquí es varianza de los errores dado un nivel de X específico es igual a sigma cuadrado sub I. Sí, eso es lo que quiere decir. Fíjense que esa lectura de las fórmulas ni siquiera es difícil cuando uno en realidad entiende lo que está haciendo, ¿no? Porque uno pues dice, sí, pues esa barrita quiere decir dado que X sub I, un nivel de X específico, U sub I, los errores, varianza, todo el tema, entonces uno ya lo entiende. Porque si uno se pone a aprenderse estas fórmulas, pues no está en nada. Pero en cambio, si uno como que entiende lo que está diciendo, ya es mucho más fácil. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a la homocedasticidad. Y ya vamos con 4, 5, 6, 7. Ya nos faltan 3. Es que contando con los dedos, qué pena. Bueno, entonces, el 5 nos dice, no existe autocorrelación entre las perturbaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Nicolás? ¿Hay autocorrelación? Ah, no, mentira, Nicolás, ya me habías ayudado. Karen, ¿qué dice? El quinto. Hay autocorrelación cuando una observación de Y observada se aleja de su valor promedio por motivos similares a los que otra Y observada se aleja de su valor promedio dado otro valor de X sub I. Listo. Entonces decimos, hay autocorrelación cuando una observación específica de Y puede ser, por ejemplo, esta, ¿sí? Se aleja de su valor promedio por motivos similares a los que otra Y, por ejemplo, esta de aquí, se aleja de esta. Por motivos similares. Esperen, no les voy a traer otra vez la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Tenemos diferentes niveles de X. Y en esos diferentes niveles de X, tenemos que hay unas observaciones de Y que se alejan del valor promedio para cada nivel de X. ¿Listo? Dos observaciones puntuales diferentes. Hay autocorrelación cuando ¿qué? Cuando yo estoy suponiendo que esta persona que tengo acá, que esta familia que tengo acá, se aleja de este valor promedio por el mismo motivo que esta persona, que esta familia, se aleja de este valor promedio. Entonces, si nos estamos alejando por lo mismo, quiere decir que efectivamente en algún momento hay una variable que está siendo compartida entre ellas. Entonces, pilas que aquí hay una cosa que tiene que ser bien clara. Cuando nosotros decimos que la desviación estándar es constante, no estamos dando por supuesto que nos alejamos por lo mismo. Decimos, nos alejamos en lo mismo. A estas familias por unos motivos específicos que son diferentes a los que se alejan estas. Pero lo que importa es que nos alejamos en lo mismo. Lo que importa es que las variables que no se pueden explicar se están anulando y hacen que nos alejemos en lo mismo, pero no implican que sean las mismas variables, porque si son las mismas variables, nuestro modelo está autocorrelacionado, porque si todos nos alejamos de la media por las mismas variables, entonces, o por la misma cuestión o por la misma variable, quiere decir que esa variable tenemos que introducirla. Porque si todos se alejan por lo mismo, si todos se alejan por el mismo motivo, si esta familia de acá se aleja de aquí por lo mismo que esta se aleja de acá o que esta se aleja de acá, entonces hay una variable que está siendo compartida por todos que está afectando la forma en que nos alejamos del valor promedio. Entonces, si a todos nos afecta la misma variable y hace que nos alejemos de lo mismo, respetando la homocedasticidad del valor promedio, entonces, ¿qué pasa? Pues esa variable, ¿cuál es? Sáquela del término de error e introdúzcala dentro del modelo porque por derecho propio se merece estar ahí. Porque lo contrario, nuestro modelito va a sufrir problemas de autocorrelación en las perturbaciones. Entonces, fíjense que este examen, como tal que se le hace a los residuos, al error estocástico, en últimas, ¿para qué nos está sirviendo?
para saber si efectivamente nuestro modelito va a estar bien especificado o no, ¿sí? Entonces, ¿cómo probamos esto? Dice, dado dos valores cualquiera de X, puede ser X sub I y XJ, es decir, puede ser X80 y X120, por decir algo, la correlación entre las perturbaciones es igual a 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tomo estos errores de este nivel de X y los correlaciono con estos niveles de acá. O sea, pongo los errores del nivel de 180 con los errores de 120, dados los niveles específicos de Y, en un diagramita de dispersión, y yo no puedo observar patrones como estos, ni como estos. ¿Por qué? Porque aquí tengo una correlación positiva. Aquí tengo una correlación negativa. Acá tengo una correlación aleatoria, ¿sí? Entonces aquí tengo positiva, se mueven en una dirección específica, aquí también una correlación negativa, en cambio aquí no hay autocorrelación serial, ¿sí? Entonces cuando nosotros hagamos un examen de nuestros residuos y los pongamos en un plano cartesiano, en un diagrama de dispersión, podremos evidenciar cualquiera de estos tres patrones. Entonces, cualquiera de estos tres patrones nos van a decir, ¿hay alguna variable que está haciendo que tu modelo sea autocorrelacionado? ¿Alguna variable que tú incluiste al interior de tu modelito que está afectando, que de alguna manera en la población hace que las observaciones se alejen de su valor promedio a los diferentes valores de Y? Entonces, si a todos les afecta la misma variable, quiere decir que esa variable permite explicar el comportamiento de Y. Entonces, si permite explicar el comportamiento de Y, pues quiere decir que yo la necesito. Entonces intentamos descubrir cuál es y entonces la sacamos del término de error, ¿listo? Y una vez uno la introduce, pronostica otra vez el modelo, pronostica unos nuevos residuos, los compara y muy probablemente el patrón sistemático desaparece. Listo. Entonces ya van 5 supuestos. Profe, Dime. entonces cuando comparamos los términos de errores estocásticos y nos da una correlación positiva o negativa, quiere decir que tenemos que sacar esa variable que está ejerciendo ese tipo de fuerza que genera ese patrón, ¿sí? En cambio, cuando da una correlación aleatoria, significa que no hay como tal una variable que vamos a sacar del modelo. Término residual. ¿Sí? Ajá, del término residual, porque no está representando una similitud o un comportamiento similar en la medida en que varían, en que crece X. ¿Sí? No se está presentando eso. Entonces uno dice, no, no es una variable que sea compartida por todas las observaciones. No es una variable que haga que las Y se alejen de su valor promedio y que sea una variable compartida por todos. Entonces, ¿cómo sé si es una variable compartida por todos? Hago este examen de los residuos. Entonces, fíjense que yo puedo decir, si los residuos están correlacionados, yo puedo pensar que tengo que introducir esa variable y no estaría cometiendo como tal, no estaría teniendo un problema como tal de heterocedasticidad. ¿En cuanto a qué? En cuanto a esa variable que estoy intentando sacar de los residuos, los está afectando a todos los niveles de Y, a todos los niveles de X. Entonces la saco y la introduzco dentro del modelo y no hay problema de heterocedasticidad en este caso, por ejemplo, porque la variable que voy a introducir parece ser que está siendo válida para todas las poblaciones en los diferentes niveles de la función de regresión poblacional. Entonces la introduzco y sigue ahí. Entonces uno ahí ya va como mirando en qué consiste, pero básicamente lo que tú nos dijiste está bien. Ahí está bien. ¿Y cómo explicamos eso? O sea, ¿cómo lo decimos? Entonces, en términos de la fórmula, decimos la covarianza del término residual de las observaciones para el nivel de I y del nivel de J dados unos niveles de X1, de X sub I, que puede ser 80 o 120, es igual a 0, que es lo mismo que poner los residuos de aquí de U, vengan acá le ponemos más grandecito, los residuos de, claro que ellos no pusieron aquí la J, bueno, aquí viene I, aquí viene J, esto supongamos, sí, porque no lo pusieron ellos ahí, bueno, entonces correlacionamos como tal los residuos de las diferentes poblaciones y obtenemos que nos da algo así, o sea, que no está como tal correlacionado, ¿listo? Quinto supuesto, y los dos últimos, los más sencillitos. Entonces el sexto dice, el número de observaciones n debe ser mayor al número de parámetros a estimar. Entonces, ¿qué tenemos? El número de observaciones
debe ser mayor al número de variables explicativas, ya que para cada una de las variables explicativas se genera un parámetro específico. Entonces, si yo tengo la muestra 1, donde tengo las observaciones y igual 70, x igual 80, se requieren al menos 2 pares de observaciones para estimar beta 1 y beta 2, ¿sí? Porque ustedes recuerden cómo era que hallábamos nosotros nuestros betas, por aquí estaba en la fórmula de los betas, viene siendo esto. Entonces tengo que hallar un valor promedio de las x, tengo que multiplicar, entonces este valor promedio de las x como tal, entonces ya me da por sentado que tengo que tener más de una x, ¿sí? Entonces, y este valor promedio de las y ya me da por sentado que tengo que tener más de una y, porque si no, entonces la x es la misma valor promedio de x y no se puede estimar concretamente los betas, ¿no? Entonces, en eso consiste este supuesto. Entonces, vamos a darnos cuenta que nosotros por cada regresora que introduzcamos, vamos a tener un beta. Entonces, pregunta, si nosotros tenemos 4 variables dentro del modelo, ¿cuántos betas vamos a tener? Si están 4 regresoras, ¿cuántos betas vamos a tener? Si por cada regresora tengo un beta. Si tengo 4 regresoras, ¿cuántos betas voy a tener? Pues serían 4, pero ahí se le sumaría el corte con el eje Y, ¿no? Serían 5 entonces. Exactamente, la constante. Entonces serían 5. Si tengo x1, x2, x3, x4, entonces por cada x me surge una betica. Pero entonces listo. ¿Y la constante dónde queda? Entonces la constante beta 1 siempre también está. Entonces el número de betas es igual al número de variables más 1. Hasta este momento. Porque ya vamos a ver que hay algunos modelos en los cuales se van a permitir como tal suprimir la constante. Entonces, por ahora decimos el número de betas del modelo es igual al número de variables más 1. Más 1, ¿quién es? El beta de la constante. ¿Listo? Bueno, entonces eso en cuanto al sexto supuesto. Y finalmente, la naturaleza de la variable x. No todos los valores de x deben ser iguales. Entonces suena chistoso, pero pues la variable x debe variar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo, porque si tengo que hay poca variación en x, podrá ser esa x la que está explicando las variaciones de y con respecto a ella. Y creo que este era un análisis que ya hemos planteado nosotros como tal cuando estamos hablando de Pearson, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, esto. Tengo y y tengo x. Y yo tengo esto, que mis observaciones se comportan así. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la naturaleza de la variable y? La variable y crece, tiene diferentes valores. Varía la variable y, la estimada, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la variable x? La variable x se mueve en este ranguito de acá. Entonces, si y está variando y x se queda quietica, ¿será esta x puntualmente la que está causando las variaciones en y? Yo les pregunto. ¿O será otra? Si yo las pongo en un diagrama de dispersión y obtengo estos valores de y de x y los grafico, y digo, efectivamente, y está dependiendo de x, ajá, ¿sí o no? En un diagrama de dispersión. Hola. A medida que crece x, ¿qué pasa con y? Primero que todo, ¿x está variando realmente en mi gráfico? No. No. ¿Qué nos dice Laura? ¿Mi x está variando? No, no varía. X y sí. Está quieta. Entonces, a diferentes valores de y, existen diferentes valores de x. Existen más o menos los mismos valores para x. Entonces, quiere decir que hay otra x que no es esta, que es la que pone a funcionar la y. Entonces, para que mi modelo tenga sentido, pues las variables x tienen que variar. Porque si todas las x toman un valor de 5 y las y, entonces miremos esto.
Les voy a poner aquí así un ejemplo bien extremo. Entonces, por ejemplo, digamos, X. Entonces, yo digo aquí 2, 2, 2, 2. Y aquí 15, 28, 32, 41. Yo digo sí, efectivamente X explica Y. Pues no, porque X no está variando y Y sí cambia. Entonces puede que sea otra variable y no está X la que yo estoy contemplando. Entonces esta X2 puede ser, por ejemplo, esta sí puede ser 2, esta puede ser 8, puede ser 6, puede ser 10. Entonces si yo grafico ya con X2 y no con X1, entonces ya puedo ver que efectivamente Y establece las relaciones con X2 y no con X1. Entonces yo digo, ah, sí, la variable X debe variar. Porque si se llega a plantear esto, quiere decir que por debajo de esta X o por encima o por fuera existe otra variable que está haciendo que Y cambie. Y no es puntualmente esta, sino otra que está oculta o quién sabe dónde estará. La tengo que encontrar, ¿sí? Muy bien. Entonces, supuesto 6, el número de observaciones debe ser mayor al número de parámetros a estimar. Y el número 7, la variable X, pues tiene que variar. No todos los valores de X deben ser iguales, porque si hay poca variación en X, ¿podrá explicar las variaciones de Y con respecto a ella? No, no. No puede, bueno, y otro supuesto importante es que no puede haber valores atípicos de X. 2, 8, 6, 10, 48. No puede haber un valor atípico de X. ¿Listo? Porque me desajusta el modelo en términos ya de datos atípicos, de la desviación estándar como tal del beta, ¿sí? Esto es principalmente por el tema de que me afecta el valor promedio de X cuando se configura el beta 2, miren, ya les muestro. Acá está, miren. El beta 2, cuando estimo beta 2, toma en cuenta el valor promedio de X. Entonces, si hay una X en mi conjunto de datos que es atípico, me va a afectar esta X de acá. Y si me afecta esta X de aquí, me afecta el valor de beta 2. Y en cuanto me afecta beta 2, pues entonces ya pierdo la precisión de lo que yo he estado estimando todo el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez nosotros ya hemos entendido estos 7 supuestos del modelo clásico de regresión lineal, podemos entrar a hablar acerca de las propiedades estadísticas como tal, ¿no? Que son ser lineales, eficientes e insesgados. Los mejores estimadores lineales e insesgados. Mejor estimador lineal insesgado. Meli, sí. Entonces, dijimos que los estimadores MCO están en función de datos muestrales, ¿sí? De X y de Y. Las fluctuaciones muestrales hacen que los datos cambien de una muestra a otra, ¿sí? Los MCO también cambiarán inmediatamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los MCO están en función de datos muestrales. Si cambia una muestra si cambia una muestra de datos, entonces los MCO que obtengo son inmediatamente distintos para la siguiente muestra, ¿sí? Los betas estimados para cada muestra no dejan de ser los que minimizan los errores al cuadrado. Entonces, esto es importante, ¿sí? Como yo estoy aplicando MCO al interior de cada una de las muestras, entonces, ¿qué puedo suponer? Que para ese conjunto de datos específicamente, MCO está haciendo su mejor esfuerzo para arrojarme, dado ese conjunto específico de valores, unos betas que son los que minimizan, que minimizan en lo máximo posible los errores al cuadrado, ¿sí? Y para otra muestra donde cambian los valores de X y de Y, MCO vuelve y hace su mejor intento. Entonces, no es que una muestra sea los datos, las estimaciones MCO por una muestra sean mejores que otras. No. Dentro de cada muestra, el MCO hace su mejor esfuerzo para esos datos que yo le proporciono. ¿Y cuál de esas dos muestras será la mejor? Vaya uno a saber. Las fluctuaciones muestrales son un problema. Necesitamos entonces una medida de la precisión de estos estimadores MCO. Y entonces resulta, mis estimados estudiantes, que aquí es cuando nosotros empezamos a introducir el concepto del error estándar del estimador, ¿listo? Como una medida de su precisión. Entonces vamos a recordar un poco acerca de nuestras clases de estadística inferencial. Pregunta.
Si yo obtengo 5 muestras, ¿cuántos estimadores beta 2 voy a obtener? Una preguntita. Espérense, a ver. En mi celular faltan 17 minutos, pero quería preguntarles si ustedes consideran prudente que dejar el tema hasta acá. O sea, no sé si sienten que les he explicado muchas cosas hoy. O si puedo continuar sin que se sientan muy atosigados. Pues por mi parte sí, profe. Yo me siento Sí, con mucha que- información ya, pero pues no sé, yo hago lo que ustedes digan también. No, yo hago lo que ustedes digan. Sí, profe, yo también siento que Es mucha información, profe. Ah, ok. Hola, Ana Isabel, no me había dado cuenta que estabas. Ah, ok. Bueno, no. Entonces dejemos hasta aquí. Sí, porque es que yo sigo y sigo y de pronto ustedes de pronto sienten que tienen mucha información. Entonces por eso les preguntaba, porque este es o sea, hace parte como tal para explicar qué son en qué consisten las propiedades estadísticas. Pero puntualmente lo que necesito, lo que quería explicarles hoy eran los 7 supuestos, porque si estos y que ustedes entendieran la naturaleza de los 7 supuestos, porque si los 7 supuestos se están cumpliendo, entonces los betas van a tener las propiedades estadísticas, que les voy a comentar ahorita en qué consisten, o la próxima clase. Entonces, si quieren, podemos dejar hasta acá, para que no, porque ya faltan como 15 minutos. Entonces, para que tengan el tiempo de interiorizar y entender bien lo que les expliqué acerca de los 7 supuestos del modelo clásico de regresión lineal. ¿Listo? Sí, señora. Dale, pues. Mejor. Listo. ¿Tienen preguntas? Creo que Ana Isabel. Dime, Ana Isabel. Sí, es que yo no sé si a ti no te sale, pero yo había levantado la mano en varias ocasiones, pero Ay, bueno, no importa. No, mira que no me sale. Sí, es que tenía una pregunta cuando le estabas preguntando a todos si habían entendido sobre el concepto de homocedasticidad y yo tenía una pregunta, era referente al error, que bueno, el error estocástico sí tiene siempre la misma varianza en el tema de la gráfica. Aquí sí, en la homocedasticidad sí, tiene la misma varianza. En cuanto a la desviación estándar, o sea, si tiene la misma desviación estándar, tiene la misma varianza. Porque simplemente para hallar la varianza, eleva la desviación estándar al cuadrado, y es lo que nos está indicando esto. Mira, la desviación estándar se denota por la letra sigma, solita, mira, por aquí está. Sigma. Entonces, digamos, sigma. Esta es la desviación estándar. Cuando tú la elevas al cuadrado, tienes la varianza, que es el sigma cuadrado. Entonces, si esta desviación estándar es constante a lo largo de la función de regresión poblacional, la desviación estándar de los errores, la varianza también lo va a hacer. No sé si esa era la pregunta o era otra. Sí, esa era, profe, porque era confundida con de pronto la terminología, pero ya me la pudiste aclarar. Ok, sí, este primer cuadro es homocedasticidad. Este segundo cuadro es heterocedasticidad. ¿Listo? Donde la varianza a lo largo de la función de regresión poblacional no es constante y puede ser mayor o menor en la medida en que aumenta X. En este caso es mayor. ¿Listo? De otros casos. Pero en este caso, digamos que ahí sí ya no tiene nada que ver con el tema del error. En la otra, en la de heterocedasticidad. O sea, no tiene que tener la misma varianza porque, No es que no tenga que tener la misma varianza, sino que no la tiene. No la tiene. Ah, de acuerdo. Gracias, no la tiene. No la tiene por la simple naturaleza de las variables que están afectando. Esta es la pregunta que tenía Ana Isabel. Pero mira que no me sale. Intenta alzar la mano, yo miro. Voy a hacerte cuenta que estoy exponiendo. Alza la mano y me dice que no esté arriba y yo miro a ver si me notifica. Ya, profe. Ahí está levantada. Sí sale, profe. Ven, a mí, ¿por qué no me sale? No me titila. Ni nada. ¿Quién sabe qué será? Me va a tocar tener un ayudante. Un ayudante para que les dé ingreso a los que estén en la sala de espera.
Y para que me avise cuando alguien tiene preguntas. Sí, porque no me gusta como interrumpir así de tacazo. No, pero mira que es mejor. Entonces, pues pensé que no la habías visto. Es mejor que interrumpas de la nada, como dices tú. Es mejor interrumpir de la nada, porque si todos tus compañeros también están concentrados en el cuaderno, y entonces tú te quedas con la duda, entonces mejor. Hay veces que yo vuelvo aquí al Microsoft Teams, por eso pongo como vista de moderador, para poder ver quién me habla, pero cuando no miro Microsoft Teams no me doy cuenta quién tiene la mano arriba. Entonces si pasa ya mucho tiempo después de que tú tengas la mano arriba, tú dices, profe, y yo ya llego a un punto y te doy la palabra para que preguntes. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien, para servirte. Entonces, si nadie más tiene más preguntas, entonces yo creo que puedo ayudarle a Julie con su duda que tiene. Y entonces ahorita, si quieren los que no tengan más dudas, pueden abandonar la clase, la sesión, y yo ahorita les habilito el video en la aula virtual para que lo puedan ver, ¿listo? O retomar, o dado el caso, lo que necesiten. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación, y no tienen tarea todavía. Entonces, nos vemos la próxima clase, el próximo viernes, ¿listo? Gracias, profe. Bueno, Julie, entonces te quedas si quieres, ¿no? Solo si quieres. Si quieres finalmente, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí, profe. Ana Isabel también. Hasta luego, Ah, no, ya te vas. ¿Cómo lanzaste la mano? Bueno, no, yo no hasta tengo luego. ideas, profe. Sí listo, tenía, listo. pero la saqué de allá. Listo. Bueno, entonces si quieren pueden abandonar la reunión y yo me quedo aquí hablando con Julie explicando lo que ella necesita. Vale, gracias. Que estén bien. Adiós. Bueno, cuídense mucho, que descansen. Bueno, Julie, cuéntame, ¿qué sería? Bueno, profe, entonces le comparto la pantalla del Excel. Chao, profe. Cuídense. Chao. Chao, Nicolás, cuídate mucho. Ay, pero espérame, voy a tener el video para que no quede tan largo.